Bueno, buenos días. Yo vengo a compartir un poco una experiencia de trabajo que tengo, una herramienta de trabajo que utilizo hace unos años, que son las redacciones argumentativas. Formalmente esto se enmarca en el trabajo con sexto año, el actual espacio de crítica de los saberes, pero la herramienta de la redacción argumentativa me parece que perfectamente puede utilizarse en otros niveles también como herramienta didáctica. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a comentar una propuesta en particular de trabajo, pero algunas reflexiones generales sobre la importancia de la escritura. Bueno, cuando hablamos de escribir en el aula en general y en el aula de filosofía en particular, el problema que nos surge es el problema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Estas nuevas tecnologías, estos grandes modelos de lenguaje que han venido a desarmarnos en nuestro ser docente. Me parece evidente que es un problema como a muchos niveles, pero como tenemos 15 minutos nomás, vamos a centrarnos en algo como específico y quizás abordable, que es, bueno, los efectos que nosotros vemos del uso de la inteligencia artificial adentro del aula de filosofía. Propongo pensar a estos grandes modelos de lenguaje, estas tecnologías que recibimos como denominadas como inteligencia artificial, pensarlas como tecnologías de poder, en el sentido de no pensar las intenciones de los sujetos que utilizan esas herramientas, sino los efectos que tienen sobre esos mismos sujetos. ¿Sí? Es decir, porque si nosotros pensamos en el estudiante que utiliza ChatGPT, no sé, para hacer un trabajo, bueno, sus intenciones pueden ser muy variadas, ¿no? Puede ir desde la mera vagancia y el no trabajar y tener más rato para mirar TikTok, pero puede ser también un estudiante que entienda que así aumenta su productividad y que así es mejor estudiante, ¿no? Entonces, eso sería pensar a la inteligencia artificial desde las intenciones de los sujetos que lo utilizan. Diferente es pensar los efectos sobre estos mismos sujetos que utilizan la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, ahí concretamente me parece, más allá de partir de las intuiciones docentes que todos tenemos y de las experiencias que nosotros tenemos, que vemos quizás ciertos deterioros que esto puede ocasionar, hay una evidencia que es probada por el MIT, que eso le da como un respaldo de autoridad, un estudio de junio de 2025, que el MIT escaneó el cerebro de gente haciendo ensayos y probaba, bueno, las personas que utilizaban solo su cerebro, las personas que utilizaban motores de búsqueda tipo Google y personas que utilizaban modelos generativos de lenguaje como ChatGPT. Y después de hacer 3 encuentros así, les proponían cambiar a los que usaban solo su cerebro, usar ChatGPT, y los que usaban ChatGPT, usar solo su cerebro. Y bueno, la evidencia dice de que se utiliza menos el cerebro, ¿sí? El que aprende utilizando, el que, entre comillas, digamos, aprende o redacta un ensayo utilizando inteligencia artificial, usa menos el cerebro, aprende menos, piensa menos, ¿sí? Recuerda menos de lo que estuvo trabajando. Y creo que parte del objetivo es ese, ¿no? Liberar espacio y energía mental y no tener que pensar tanto. Un poco ese es el objetivo. Entonces, bien, este es el gran problema que tenemos, el deterioro cognitivo por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, frente a ese problema, propongo hacer una apología de la escritura. Sin duda que el pensamiento crítico puede desarrollarse de otras maneras, la oralidad puede ser un vehículo para ejercitar el pensamiento crítico, sin duda, pero creo que la escritura tiene particular relevancia para lograr este objetivo. Por varios motivos, ¿no? En particular pienso el tiempo que implica el sentarse a redactar llamémosle, una redacción argumentativa. Ensayo me parece hasta demasiado, ¿no? Una redacción argumentativa. El darse las pausas, el tiempo, el concentrarse en una cuestión por suficiente tiempo como para poder redactar ideas, ya es un montón. Además de eso, uno cuando ordena linealmente sus ideas, se ve obligado a seguir secuencias lógicas, a atender lo que dijo antes para ver si tiene sentido con la conclusión. Desarrolla habilidades dialógicas, porque uno tiene que estar prestando atención a las posibles objeciones que se pueden presentar. Entonces,
Y ni que hablar que la escritura nos conecta con toda una tradición de gente que vino antes de nosotros y que escribió antes sus ideas, y entonces como insertarnos en esa corriente para disentir, para estar de acuerdo, para generar cosas nuevas, bueno, la escritura nos aporta todo eso, ¿sí? Entonces, frente a este deterioro cognitivo que se presenta como un posible efecto del uso masivo de inteligencia artificial, la escritura creo que sigue siendo una herramienta importantísima para los profes de filosofía. Entonces, mi idea es que hay que darnos el tiempo para la escritura argumentativa. Y a veces la dificultad está ahí en encontrar el tiempo incluso de sentarnos a corregir eso, ¿no? Porque tampoco es fácil. Entonces, como posicionamiento en general frente al uso de la inteligencia artificial, como una cuestión de principio, ¿cómo me paro yo como docente frente al uso de la inteligencia artificial en el aula? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que evitar como profes. Por un lado, la pretensión del control, ¿no? Es decir, esa ilusión de que el docente puede hacer el trabajo detectivesco, semipolicíaco, de darse cuenta de cuando los estudiantes utilizan eso, nos excede totalmente, como seres humanos, ¿sí? No podemos controlarlo. Hay herramientas capaz que nos pueden ayudar, pero siempre la inteligencia artificial va a ir por delante de nosotros. Entonces yo creo que nos va a traer más frustraciones que otra cosa. Después podemos comentar alguna anécdota para comentar sobre eso, tengo también. También creo que lo otro que hay que evitar es este fatalismo de esta idea de, bueno, la inteligencia artificial llegó para quedarse, entonces hay que abrazarla completamente y el que no se sube a este tren se va a quedar atrás. También creo que ese es el otro extremo que hay que evitar. Lo que creo que tenemos que hacer como profesores de filosofía, o lo que yo me posiciono y hago yo, es usar las herramientas filosóficas que tenemos, es decir, argumentar, pensar en los sujetos que tenemos ahí enfrente, partir de las incertidumbres, los miedos de esos sujetos que tenemos enfrente, porque son ellos los que en un futuro van a estar peleando por su puesto de trabajo con las máquinas. Entonces, argumentar sobre la importancia del pensamiento autónomo, esa es la mejor herramienta que tenemos. Y si uno logra hacerlo auténticamente y pensando en los sujetos que tiene enfrente, es más posible llegarle a, por supuesto nunca a todos, ¿no? Pero sí a varios estudiantes de que con los que poder, bueno, convencerlos de alguna manera de por qué es importante que piensen por ellos mismos. Bien, de la diversidad de propuestas sobre redacciones argumentativas que he trabajado en estos años, decidí una, podría haber elegido otra, pero bueno, ¿por qué no? Elegí esta para comentarles. En el marco de la unidad de filosofía política, trabajo con Silvia Federici. Y concretamente con el texto Calibán y la bruja. Y a partir del trabajo teórico sobre esta autora, y más concretamente sobre el concepto de acumulación originaria que ella toma de Marx, propongo que piensen en el caso de la activista ecologista Berta Cáceres, que fue asesinada en 2016. Brevemente, Silvia Federici lo que plantea es, a partir del concepto de Marx, de acumulación originaria, ¿no? Esta idea de que el capitalismo tiene que expropiar bienes comunes y hacerlos privados para poder existir, ¿no? El capitalismo necesita esa expropiación y esa privatización violenta de manera constante. La autora lo piensa con respecto al cuerpo de las mujeres, ¿no? Y piensa cómo la casa de brujas fue un dispositivo disciplinario que sirvió para poner el cuerpo de las mujeres al servicio de la reproducción de la mano de obra, ¿no? Instaurando el miedo, dividiendo a la clase campesina y a los obreros, a la clase obrera naciente, a través de la persecución y la violencia política que fue la casa de brujas. A partir de eso, trabajamos con los estudiantes este caso de Berta Cáceres. Berta Cáceres fue una militante indígena de la etnia lenca en Honduras, y lo que ocurrió fue que después del golpe de Estado en Honduras en 2009, el Estado cede grandes recursos hídricos en Honduras a empresas privadas para construir represas hidroeléctricas. Y bueno, esto genera mucha resistencia entre las comunidades indígenas y campesinas. Hay instancias de democracia directa, cabildos abiertos, asambleas populares, en donde el pueblo hondureño en general está en contra de estas represas. Bueno, estos enfrentamientos crecen en violencia, hay fallecidos, y bueno, la empresa, que era una empresa china, termina yéndose en ese episodio particular.
Berta Cáceres recibe en 2015 un premio de Amnistía Internacional, el premio Goldman, por su militancia en derechos humanos y por el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, un año después es asesinada, ¿no? Estaba chequeando ayer los datos, parece que en 2022 finalmente fue preso un autor intelectual del homicidio de Berta Cáceres, ¿no? Más allá de todos los cuestionamientos que pueda haber a ese proceso. En fin, ¿por qué este ejemplo de reacción argumentativa? Porque la propuesta era, las ecologistas pueden ser consideradas las nuevas brujas. Sin embargo, más allá de esa pregunta disparadora, que es medio una excusa para intentar conectar estas dos cosas, lo que me parece interesante de esta propuesta es mostrar cómo una propuesta de reacción argumentativa basta con que haya algún elemento teórico, en este caso Silvia Federici, algún ejemplo en particular, ¿no? En otros casos puede ser una película, un videoclip, puede ser cualquier cosa que sirva para en el intersticio de esas dos cosas que se generen preguntas interesantes, ¿no? Finalmente, para trabajar con redacciones argumentativas yo utilizo rúbricas y me parece una herramienta muy práctica. Tiene muchas ventajas. Por un lado es una herramienta democratizadora porque le permite a los estudiantes saber cómo van a ser evaluados. Segundo, me ayuda a corregir, porque para evitar la discrecionalidad a la hora de corregir una redacción argumentativa yo tengo distintos ítems que puedo ir evaluando. Pero además, y esto es lo más importante conectando con lo primero que decía, nos permite secuenciar el trabajo y fragmentar esta redacción argumentativa y puede haber instancias domiciliarias, en donde, yo qué sé, no me importa que en su casa los estudiantes piensen preguntas que les surjan a través de pensar Silvia Federici y el caso de Berta Cáceres, ¿no? Preguntas que puedan tener con la soberanía, con la autodeterminación de los pueblos, con la propiedad privada y la propiedad colectiva, con las cuestiones de género, de la violencia de género. El trabajo de pensar preguntas lo pueden hacer en su casa. Y si utilizan ChatGPT para pensarlo, bueno, una pena porque ellos pierden de poner algo de ellos. Puede haber instancias que sean colectivas en el salón, ¿no? Es decir, la producción de una introducción para la redacción perfectamente la pueden hacer en equipo, en el salón. Lo que sí, en los tiempos que corren, la redacción final me he visto obligado a hacerlo presencial individual, ¿no? En este caso fue el segundo parcial que hice el año pasado y los estudiantes, después de tener esas instancias domiciliarias, en equipo, de haberle visto videos en su casa, de haber leído los materiales, el día del parcial venían sin materiales a redactar, ¿sí? Y bueno, entonces, de esa manera creo que podemos trabajar con redacciones argumentativas aún en tiempo de inteligencia artificial, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿lo puedo usar? Lo cedo a la compañera. Me lo dona. Que tengo el otro. No voy a usar. Va, no sé que quieran ver el texto. Yo voy a leer, pero digo, no sé que quieran ver el texto. No. Prefiero que me escuchen, pero. Bueno. Empiezo. Bueno, Borges, en su poema Golem, dice: disculpen. Borges, en su poema Golem, dice: si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y en todo el Nilo, en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en las letras y sílabas cabales. Cratilo no habla, señala, cree que el otro sabe lo que él dice con su gesto, el cual marca el constante devenir. Cratilo está convencido de que es imposible hablar, dado que para él existe una relación metafísica de correspondencia entre las palabras y las cosas. En las palabras ya está implícita la naturaleza de la cosa, además de estar sometido al flujo del constante devenir.
En esta concepción no hay significantes en términos lacanianos, sino que hay un único sentido de la cosa. Me animaré a decir que Cratilo calla, pero no hace silencio. Calla porque cuando un sujeto nace, el lenguaje está. Es ese primer accidente que nos recibe. Partiremos hoy de esta hipótesis de trabajo. Diremos que el lenguaje nos recibe. Preexiste y nos es dado siempre por el otro. A todo sujeto lo espera un nombre, una fantasía y también el silencio, como un significante entre otros. ¿El silencio de quién? Me pregunto. En este momento vale preguntar, ¿por qué es importante que el docente no calle y sí haga silencio en una clase de filosofía? Callar desde una perspectiva lacaniana implica creer que no se dice algo que preexiste. Y en una clase podríamos suponer que nada es de tal naturaleza. Aquí emergen, desde mi perspectiva, las siguientes preguntas. Si vamos al origen y a la constitución del sujeto en la teoría lacaniana, el binomio silencio-palabra, como un binomio, con guión medio ¿no? entre ambos términos, un primer modo de acceso al binomio presencia-ausencia que da entrada al sujeto a la simbolización. ¿Puede el silencio del docente de alguna manera tocar y generar condiciones para una reedición para el estudiante, para él o la estudiante, del binomio presencia-ausencia que lo introdujo en sus primeros años de vida, en el mejor de los casos, en la simbolización? Freud, en Más allá del principio del placer, afirma que el sujeto, que el niño, en el juego, en el for-da, y la repetición del mismo será una condición previa a la gozosa reaparición, la cual contendría el genuino propósito del juego. Termina la cita ahí. En este genuino propósito y en el silencio-ausencia del for, se fue, el niño puede hacer aparecer el acá está, el famoso acá está, el da de los objetos, y con ello la diferencia, la palabra, la metáfora. Es por el for, por el que se fue, que puede haber algo cuando podría no haber habido nada. El piolín y el carretel, articulados en el juego del niño que observa Freud, podrían ser análogos al piolín silencio del docente. Esta reedición podría ser posible cuando él o la docente se ubica en el silere y no en el tacere. Y así libera al sujeto del lenguaje. Silere no es tacere, que es lo mismo a decir que el silencio no es callar. Callar tanto por parte del docente como por parte del estudiante presupone una naturaleza a decirse. Sin embargo, manejarse en esta frontera oscura del silencio, que no es callar, pone a jugar la pulsión, que muchas veces puede estar callada o acallada. Lacan, en el Seminario de la Lógica del Fantasma, dice: cuando escribí la fórmula de la pulsión en la parte superior derecha del grafo, S tachada, es decir, el sujeto barrado, la famosa esa inscripción lacaniana del S con la barra en el medio, que es el sujeto, atravesado por el lenguaje, ¿no? En donde se instala la primera falta, digamos. Algo le falta, algo no puede siempre simbolizar, algo queda sin decir, por simplificarlo de alguna manera. Lo hace a fin de indicar que cuando la demanda calla, silere, la pulsión comienza. Pensar un ejemplo didáctico, acá puse yo para hacerme recordar, y quisiera citar rápidamente a un estudiante con el cual aprendí mucho en mis inicios de docente, un excelente estudiante, que un día se me acercó y me dijo en el escritorio muy suavemente, me dijo: Victoria, ¿qué es lo que vos querés que yo te diga? Porque yo escribo y nada te alcanza. ¿Vos qué querés escuchar? Y yo ahí, porque lo estaba escuchando. Cuando lo escuché, se me desmoronó. Todo no, pero lo pude escuchar. Después, si quieren, después comentamos más para no detenernos en ese ejemplo, pero bueno, este trabajo también está inspirado en esa experiencia. Podríamos pensar que cuando él o la docente presta silencio a la demanda del estudiante, el sujeto puede decir: el silere del docente como condición necesaria para emerger la pregunta filosófica en los y las estudiantes. La implicancia en este silencio puede generar las condiciones para que la pregunta devenga. Ese silencio es no poner a jugar la demanda que él o la docente es capaz de leer, que le digan lo que tiene que decir o pensar o escribir,
y no responder a la misma para poder así poner a jugar la ausencia y con ella el pequeño objeto A, diría Lacan, causa de deseo. En la lingüistería lacaniana, como el niño cuando juega a desaparecer su carretera. El silencio, como la madre que no está en la repetición del juego infantil, no vacía el sujeto del lenguaje, sino que más bien hace presente el estatus de que, abro cita, el sujeto es un efecto y del lenguaje, pero un efecto vacío. Ese vacío silencio que el estudiante es capaz o no de escuchar, posibilita escuchar, y escuchar es darle lugar a un vacío que rodea al sujeto y que lo hace aparecer a este como pura estructura del lenguaje. Callar es para Lacan más un enigma que grabó mucho tiempo la presencia del mundo animal, pero el sujeto es otra cosa. Cratilo, al no hablar, se compromete con esa naturaleza animal, más que con el compromiso de ser sujeto vacío, capaz de decir que es más que nombrar. Recuerdan que Cratilo señala, ¿no? En esa instancia aparece la siguiente interrogante. ¿De qué habla el vacío del sujeto? ¿Cómo hacer hablar en una clase de filosofía sin que el docente, en su discurrir discursivo, no termine por callar al sujeto que aprende? Es un poco pensar en términos, ¿cómo castrarnos? ¿No? ¿Cómo poder castrarnos en ese sentido para poder habilitar el decir del otro? Una respuesta posible es decir que habla del sexo, en sentidos lacanianos y freudianos. Habla de esto con una palabra cuyo silencio es representado por el acto sexual, dice Lacan. Aquí el silencio acto sexual, del cual sabemos que es una función escurridiza, ya termino, a la cual accedemos a través del malabarismo de los objetos parciales, donde estos dan testimonio de que el inconsciente, en tanto no hay actos sexuales, dice Lacan. No se habla, no habla la sexualidad, sino que se habla a ella y de ella. Los objetos parciales se constituyen, dice Lacan, por tener con la sexualidad una relación de metáfora y metonimia. No hay acto sexual y por lo tanto, ¿qué nos resta? ¿Qué hacer con el silencio? Y en este caso, ¿qué hacer con el silencio del o la docente? Tal vez un análisis, tal vez un poema, tal vez una obra de teatro, tal vez una clase. Volviendo a la idea inicial del lenguaje como accidente, me gustaría citar a Derrida cuando dice que no hay poema sin accidente, no hay poema que no se abra como una herida, pero también que no sea hiriente. El silencio del docente, el sujeto en oposición a Cratilo, dejaría de señalar y callar para, como señala Freud en el juego infantil, renunciar a la satisfacción pulsional y conquistar un logro cultural que es, al decir de Freud, abro comillas, admitir sin protestas la partida de la madre. ¿Para qué? Para poner a jugar su deseo. Podemos pensar y suponer que es ahora, en el silencio de él o la docente, donde el sujeto reedita ese papel activo del juego, a pesar de que sea hiriente y placentero. Vale decir, y acá cito una frase de una obra de teatro, el silencio es tan fuerte que aturde. Una clase no es un análisis. Un análisis es un compromiso a cambiar el destino de los goces, cambiar de dirección y no renunciar a lo imposible de decir. Sin embargo, una clase sí podemos aprender a leer que hay voces que se ponen en juego. ¿Por qué entonces este aturdirse podría vehiculizar el decir de lo imposible de decir? Capaz que avanzo un poquito, pero ya termino. En esos goces está en juego que el estudiante sea dirigido, sea consumido, sea puesto en la escena al servicio del orden. Desde esta perspectiva, el silencio del docente es parcialmente un recurso donde algo del objeto A de cada estudiante es convocado. En ese llamado se produce una invitación al decir del sujeto. Por lo tanto, podríamos comprometernos con un modo de clase donde el silencio es convocado como un acto en sí mismo y es un otro modo de dar lugar y develar el agujero de la sexualidad de los sujetos. La clase de filosofía como una instancia que da lugar a las preguntas que insisten, la clase de filosofía como un espacio que se compromete con lo imposible de decirlo todo. La filosofía en el aula tiene pretensión de totalización. Eso, una simple pretensión que siempre deja espacio para el agujero. Cratilo, el sujeto no calla. Gracias. Vamos apuntando minutos. Perdón. No, a favor. Vamos a antes.
Bueno, buenos días. Desde algunos años atrás trabajo con sextos años, o tercero, depende de cómo lo queramos ver, e incorporo a los programas, o intento incorporar enfoques y textos que se acerquen al perfil de la orientación de los estudiantes. En particular, la idea del programa, que veo que va a ser discutida también por alguien a la tarde, creo. En general, acá de repente me gasto un par de minutos. Llegado un momento no me gusta usar la palabra carrera, porque me parece como decía Leo Maslía, esta idea de curriculum vitae y rigor mortis, preferiría hablar de curriculum mortis, porque es una carrera hacia la muerte en todo caso. Pero bueno, los tiempos del trabajo y el exceso y todo demás hace que uno a veces se queda y ya pierde la costumbre de repente de épocas más de juventud en las que podía leer 6 o 8 horas por día. Entonces no nos queda otra que incorporar esa investigación al trabajo en el liceo, en los programas. Entonces para mí el programa es un campo de investigación, de montaje, de experimentación filosófica y de narrativa también. Entonces, para también referir a Simondon, que es el autor al que me voy a referir hoy, también el programa creo que es como una forma de individuación o de concretización, ¿no? Esta idea se asienta en la característica particular de la formación filosófica de la educación secundaria del Uruguay. Y me refiero a los 3 cursos que ella ofrece. Como sabemos, un aspecto sumamente excepcional de la educación uruguaya. Eso nos da la posibilidad de diversificar temas, problemas, tradiciones y campos de la filosofía. Por otro lado, considero que aproximar nuestro programa, o parte de él sobre todo, al perfil de la orientación de los estudiantes y de los grupos con los que trabajamos, particularmente en sexto, intenta trazar un puente y asimismo acompañar la formación, aportando reflexión crítica, pensamiento, problemas y conceptos que tendrán tal vez significación en la trayectoria académica y profesional de los estudiantes. En esta comunicación quisiera compartir con ustedes la experiencia de incorporar autores y textos del campo que denominamos filosofía de la técnica, y en particular el trabajo y la recepción del pensamiento de Gilbert Simondon en los cursos del hoy llamado tercero Ciencia y Tecnología, antes Física y Matemática, antes Ingeniería. Aquí, previamente a comenzar con Simondon, quisiera hacer un comentario al margen sobre este campo, región, zona, que emerge como sintagma en un libro de Ernest Kapp en 1877, titulado Filosofía de la Técnica. Me pregunto sobre lo que ocurre cuando el concepto filosofía se torna un sintagma nominal. Esto ha sido problematizado ya. Por ejemplo, recuerdo a Gustavo Bueno, la verdad que no es que me caiga demasiado bien, pero él hace una lectura interesante de este asunto, ¿no? Me refiero a esto de ubicar la filosofía como al servicio de, en términos, por ejemplo, hoy hablamos de filosofía de la arquitectura, filosofía de lo que ustedes quieran, ¿no? Y también, bueno, otro capítulo sería esto de los campos de aplicación, ¿no? Como por ejemplo la bioética, que es bastante cuestionable. Bueno, no obstante, para no caer en el disciplinamiento de las disciplinas, opto por pensar más en cercanía a la idea de espacialidad antes que de la historicidad. Una especie de geosofía, al modo como lo piensa
Deleuze. ¿Por qué hay en la actualidad un interés creciente en la filosofía de la técnica en las ciencias humanas? El cual tiene correspondientemente una literatura creciente. Y esta literatura que podemos ubicar en este campo, llamamos filosofía de la técnica, la verdad que es un continente enorme, sumamente interesante para mí, pero también, como siempre, aparecen los oportunistas del conurbano, también en Uruguay. ¿Ocurre algo comparable a lo que fue la epistemología en el siglo XX? La epistemología fue un fenómeno discursivo que emergió disciplinariamente en el siglo XX y que ya no posee en la actualidad la recepción que entonces. La epistemología tuvo su consagración universitaria, canónica, ¿verdad? Ya nadie escribe epistemología prácticamente. O sea, ya no hay grandes nombres de la epistemología. Un campo que hasta los años 60 por lo menos se mantuvo dentro de la problemática de la metodología y bueno, después de repente tomó raíz más en el historicismo, ¿no? Como sabemos. Estamos asistiendo en la filosofía una superación que es manifestación teórica de lo que acontece entre ciencia y tecnología. Quiere decir, si nos remitimos a 100 años atrás, a la década del 20, probablemente la figura brillante de la época, en los medios, en las tapas, de las revistas, era Albert Einstein. Y hoy ya sabemos quién es. Elon Musk. Bueno, fin de esta digresión. Incorporo pues a Simondon en una suerte de narrativa filosófica sobre la técnica y la misma comienza en mi curso con Heidegger y la pregunta por la técnica, teniendo a su vez un prolegómeno en Heisenberg y en su texto La imagen de la naturaleza en la física actual, que es un texto inmediatamente anterior con la conferencia, que después se volvió un libro, que me es útil como introducción al problema. Simondon me permite incorporar al curso una perspectiva internalista o ingenieril del universo técnico, para finalmente integrar a un filósofo del presente, casi joven, más joven que yo, que se llama Xu Hui, lo voy a escribir porque es chino, por las dudas que la oralidad no ayuda a su nombre, ¿no? Bueno, Xu lo incorporo como corolario de ese tránsito. Xu tiene una obra enorme para la edad que tiene, que me parece de gran ayuda para interpretar el presente. Y me permite integrar a esa narrativa filosófica problemas del presente. El problema de las ontologías digitales, la cuestión tecnológica ligada al antropoceno y la llamada gran aceleración. Y él incorpora conceptos valiosísimos como cosmotécnica y tecnodiversidad, que me parecen súper interesantes como herramientas críticas para el presente. Pero acá nos vamos a proponer hablar de Simondon, si nos queda un ratito por lo menos. Simondon estudió con Georges Canguilhem, Jean Hippolyte, trabajó también en la educación secundaria francesa y también en la Universidad de Poitiers y la Facultad de Artes de París. Creo que Simondon es uno de los primeros en hacer filosofía con motores y aparatos técnicos. Justamente el interés de Simondon es comprender, por un lado, el problema de la escisión entre cultura y técnica, y por otro, la ontología de los aparatos técnicos que rodean al ser humano. De ahí que me parezca valioso para trabajar con estudiantes que van a probablemente dedicarse en su futuro a la ingeniería. Su obra principal, titulada sobre la cual trabajamos en el curso, se titula Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos.
Para pensar, pues, Simondon propone conceptos que le permiten poner orden a esa selva oscura que el lenguaje corriente llama tecnología. Para ello crea una serie de conceptos que juegan de herramientas para adentrarnos en el modo de ser de los objetos técnicos, justamente. Notoriamente, el impreciso concepto tecnología en el lenguaje corriente, o que usamos en el lenguaje corriente actualmente, parece referir a novedades en las técnicas y dispositivos de la información, a referirse a lo digital, al diseño. La tecnología parece ser algo más destacado, o parece ser lo más destacado, perdón, del desarrollo moderno. Pero tal vez debemos abandonar el concepto tecnología, como plantean algunos. Tecnología es un concepto vacío, un concepto que no nos ayuda para nada realmente. Un concepto viciado, cuya referencia no son claras. Tal vez justamente solo ayuda a la confusión. El concepto de tecnología tal vez esconde un mito de la neutralidad y el valor de la novedad por la novedad misma. Es preciso entonces ampliar y ser más específicos en aquello de lo que estamos hablando. Y Simondon desarrolla conceptos como tecnicidad, objeto técnico, de lo cual él va a ahondar, por ejemplo, la diferencia entre objeto técnico abierto y objeto técnico cerrado, objeto técnico abstracto y concreto, conceptos como individuación y concretización de los dispositivos técnicos, etc. Conceptos que permiten un pensamiento mejor constituido para abordar los problemas. El universo de objetos técnicos no puede ser clasificado del mismo modo como los seres naturales en forma de género y especie. Las formas de anudarse son diferentes y implican otras complejidades. Me quiero referir un poquito a lo que plantea Simondon en términos de la escisión entre cultura y técnica, y justamente acá esta ilustración que está en la tele es una ilustración de un artista inglés en 1828, llamaba Seymour de apellido, no me acuerdo ahora el nombre. Pero él hizo una serie de ilustraciones muy interesantes que me parecen particularmente llamativas para comparar con lo que nos pasa hoy, ¿no? Acá, en la Inglaterra de las primeras décadas del siglo XIX aparece este concepto que es el de la marcha del intelecto o la marcha de la mente, que fue todo un gran debate acerca del progreso técnico. Y me parece particularmente interesante esta ilustración en la que un robot gigante está barriendo con todo, ¿verdad? En particular, para Simondon, la escisión entre cultura y técnica es falsa. La escisión entre ser humano y máquina, que probablemente sea uno de los grandes asuntos problemáticos antropológicos y culturales por lo menos desde la Revolución Industrial hacia adelante. Simondon considera que la cultura de carácter en general más humanista considera que los objetos técnicos son casi como extranjeros en la cultura. Es decir, los objetos técnicos solo tienen un valor en términos de utilidad y se diferencian de otros tipos de objetos que tienen otra valía, otra significación cultural, como podrían ser las obras de arte, los objetos estéticos, o los objetos sagrados o religiosos, etc. Esta concepción humanista, ¿no? Él habla de un humanismo fácil, que proviene claramente de la tradición griega, ¿no? Una especie de
desvalor, por decirlo de algún modo, del campo de objetos técnicos, genera una especie de desequilibrio cultural y una serie de confusiones o misconcepciones que están presentes en nuestra cultura, que Simondon llama actitudes contradictorias en torno a la técnica de los objetos técnicos. Y eso trae como consecuencia una serie de divisiones entre aquellos que se sitúan en un campo más de tecnofobia, más ligada a los mitos de la ciencia ficción o a los mitos que se desarrollan no quiero decir que la ciencia ficción sea culpable, ¿verdad? Sino que por eso quería traerles a Terminator, que me parece como un paradigma de ese mito de la rebelión de las máquinas, ¿no? Ese mito de que las máquinas se van a rebelar y se van a volver en contra nuestra es justamente una consecuencia de esta mala forma de entender el universo de los objetos técnicos. Eso por un lado. O sea que podemos llamar una tecnofobia, que claramente tiene campos de lectura en el presente y cada vez más, ¿no? De algún modo, lo que plantearía Simondon es que hay un modo de vincularse problemático con los objetos técnicos, o lo que llamaríamos tecnología, y que eso tiene que ver con un problema cultural de la formación, de la educación. Entonces él defiende en su proyecto una renovación formativa y educativa, de la cual él dice que la responsable principal debe ser la filosofía. Porque el lugar de la filosofía es justamente revisar estos substratos educativos y formativos que están presentes en nuestra cultura y occidental, y que nos llevan a tener actitudes contradictorias, repito, con el universo técnico. O sea que uno se mueve entre la tecnofobia. Recordemos cuando aparece la inteligencia artificial pública, llamémosle, porque la inteligencia artificial es un fenómeno que empieza a mediados del siglo XX, por lo menos en términos de la cibernética. Pero recuerdo que cuando apareció ChatGPT salió un artículo en el diario El País que analizamos en una clase, que decía que un dron inteligente había asesinado al tipo que lo estaba manejando. Eso salió en el diario El País. Entonces nosotros empezamos a indagar un poquito más, y en realidad la noticia que venía no sé de dónde, decía que era un aparato, digamos, un simulador. El diario El País ya te pintaba que era un avión real, ¿no? Era una computadora lo que había hecho. Bueno, este cambio tecnológico en el orden de lo digital, lo vimos claramente que se dividió entre el campo de la tecnofobia o de la tecnofilia, o sea, de la idolatría irracional de las máquinas, ¿no? Entonces, por otro lado, entonces tenemos un poquito. Bueno, este es un frame de Videodrome de Cronenberg. Básicamente, para no extenderme mucho más, creo que es necesario, para mí el valor de trabajar con Simondon es justamente que nos aporta una serie de conceptos y claridades a través de los mismos, que nos permiten tener otro tipo de conciencia o ampliar nuestra conciencia sobre el modo en cómo existen esos objetos, qué valor tienen en la significación también humana, porque justamente uno ve la cisterna que usa todos los días en el baño y no le da el valor, piensa que es simplemente pero vaya cuando se rompe, ¿no? Que nadie quiere ir con el balde. Tocaste la llave. Exacto, quería ir hacia ahí. Quería terminar ahí. Pero bueno,
no le damos un valor a todas esas invenciones humanas que son también concretizaciones de la inteligencia humana y están cargadas de humanidad. ¿Cómo? Y que son tecnología, de alguna manera. También podría ser. Pero por supuesto, ni que hablar que bueno, ni que hablar que en el campo de los inodoros podríamos dedicarnos un montón de rato. Yo solamente les recuerdo la revelación de los inodoros. Sería jodido. Bueno, para terminar, no quiero extenderme mucho, pero les recomiendo un documental que hay creo que es de Deutsche Welle, que se llama La rebelión de los inodoros o algo así, o la revolución de los inodoros. Y recuerden que una de las principales actividades de Bill Gates es desarrollar inodoros en la actualidad. Hace un tiempo Bill Gates se está dedicando a los inodoros inteligentes. Y en este documental habla mucho sobre el desarrollo, mucha plata. Voy a hacer la cañera, nadie se quiere hacer cargo de sus propios restos. Bueno, por algo hay que empezar. Hacer un guiño ahí. Recordemos que, por ejemplo, en la India hay 60 millones de personas que no tienen baño. Recordemos que en África hay un montón y en otros lugares del planeta, por supuesto, un montón de enfermedades que matan millones de personas al año ligadas a la falta de agua y de inodoros. Entonces, un poco Bill Gates, como es un filántropo, ¿verdad? Estuvo años invirtiendo toneladas de dinero en desarrollar de inodoros que sean factibles para estos lugares. Uno pensaba que lo hacía de manera porque la verdad que invirtió mucho dinero, pero finalmente era para vendérselo al presidente de la India, ¿no? Bueno, nada, de repente después en el intercambio pueden surgir algunas otras. Andy Warhol y sus inodoros también, ¿no? Bueno, una adelantada. Bueno, tenemos una hora nosotros para grabar. Yo puedo hacer una aclaración Comienza. antes de no. Porque lo iba a hacer y me olvidé cuando leí. Para anticipar si viene por ahí alguna pregunta o algo, algún intercambio. Pero ¿sabes por qué? A ver, te lo contar. Me estoy adelantando, a la defensiva. No, que en mi texto cuando cito a Freud y habla del carretel y de la madre, claramente, bueno, Freud tiene una lectura por su época bastante biologicista y sí está hablando de la madre, pero cuando le hago esta lectura lacaniana hablo de la función materna que nada tiene que ver con la madre, y quería aclararlo por las dudas, que cuando en el texto se habla de la madre o de la función materna, no está desde el inscripto de ese Freud biologicista de inicios de siglo, sino de la función materna, que es una función de alojamiento del sujeto, por pensarlo de esa manera. Digo, porque está bueno para que no venga todo el masazo innecesario y se pueda pensar a partir de ese lugar también, ¿no? Todos los caminos conducen a la madre, ¿no? Por eso duda, Por las dudas. No, para que sea más rica el intercambio también, ¿no? Pues sí. Estamos a discutir desde ahí, capaz que se pierde ahí un poco. ¿Los entendedores? Bueno, tengo alguna anécdota para contar que Victoria yo planteaba esta idea de cuánto control podemos tener los docentes sobre el uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes y bueno, esta idea que yo planteaba de que me parece imposible pretender controlar, o sea, que avanza tan rápido que se excede. Y vos, Victoria, decías que... No, me reí porque es algo que me interpela, esto de la escritura del otro, ¿no? Creo que los tres
estábamos atravesados por esto de la escritura de alguna manera, y por los efectos, ¿no? O el sujeto-efecto del lenguaje, o la escritura en el campo de, bueno, cómo pensar la escritura también con la tecnología en ese intersticio, decía el compañero, me parece muy interesante pensarlo desde ahí, y vos como también la clase, como pensaba la clase como ese intersticio que también pone a jugar algo, ¿no? Que me pasa y como que yo siempre pienso, si bien la inspección mi clase es un desastre de la vida, pensaba, ¿no? Porque es esta cosa de darle tiempo a la escritura, ¿no? A correr un poco los tiempos. Eso que uno aprendía en didáctica a veces ¿no? Como esa clase más para la enseñanza más teórica, que uno lo tenía que aplicar y había como una urgencia de eso, y cuando uno empieza a dar clase empieza cada vez más tiempo. No, pero que hay tiempos que uno se permite más, ¿no? Eso, se permite dilatarse y decir, bueno, hay un trabajo de escritura, que suceda, a ver qué pasa, ¿no? Y pensaba en esto de que se vincula mucho con la escucha, que a mí me parece muy bueno reconocer en la escritura de los estudiantes sus lapsus, sus errores de ortografía. Hoy el error de ortografía tiene un valor de escritura que no tenía hace 20 años atrás, o 15 años atrás cuando estaba el chat GPT o quien fuera, ¿no? Las aplicaciones que fueran. Es decir, yo me pongo contenta cuando veo un error de ortografía, porque digo, ahí está el sujeto. Ahí hay algo del sujeto, ¿viste? Es como que me pone contenta y después lo trabajo con el estudiante. No es que quedo, qué buenísimo, que estudia con faltas, no. Después lo laburamos. Pero yo ahí puedo empezar a establecer un diálogo con ese estudiante que es otro. Entonces digo, bueno, pensando en el nocturno, que estoy en el nocturno, todo el primer momento del primer semestre trabajé la oralidad. ¿Por qué? Porque hay una relación muy directa entre cómo uno habla y uno escribe. Entonces, y si uno escucha bien a los estudiantes, escuchar bien en el sentido, no tanto si dicen cosas buenas o que están bien o que están mal, sino el cómo es el decir del otro. Cuando aparece la escritura decís, esto está re alejado, ¿qué pasa acá? Y puedes empezar como a trabajar más en el mano a mano, ¿no? Sí. En ese sentido pensaba en esto de no renunciar todavía a cierto control, ¿no? Claro, pero viste que ahí vos te basás en el conocimiento de las personas que tenés enfrente y un manejo como muy intuitivo. No sé, lo que a mí me parece es que los modelos de estos avanzan tan rápido que en cuestión de 5 años capaz que el modelo puede imitar mucho más, ¿no? Y con el conocimiento algorítmico de los mismos sujetos que utilizan la herramienta, es capaz de emular como con mucha más, cada vez más cercano al lenguaje del estudiante. Entonces, por ahí iba como esta renuncia a esa pretensión que yo planteaba. Y ahí yo creo que vemos un elemento de esta tecnología de poder que en realidad, además de capaz de significar un riesgo existencial, yo me pongo tecnofóbico, además de poder significar capaz un riesgo existencial para la especie, lo que estoy seguro es que implica un riesgo existencial para el ser docente. Es decir, esto viene a interpelar la misma base de cómo nosotros trabajamos. No, estaba pensando en esto, ¿no? Que tengo con los otros colegas, es justamente que el ChatGPT funciona, depende de la pregunta, ¿no? Porque si vos lo pones a trabajar, a elaborar su problema, su pregunta, vos lo sacás enseguida, ¿no? Sin ponerte muy controlador, que no es un problema de él, ¿no? Pero eso se basa también en cómo trabajamos en filosofía, si trabajamos de la confianza, si vos conocés lo que piensa el gurí, ¿no? Si en qué está pensando, cuál es su problema. Cuando mucho el ChatGPT le va a ayudar a redactar su problema, ¿no? Es la discusión que tengo, porque claro, hay asignaturas donde trabajan lo que está bien y lo que está mal, y ahí sí. El gurí sabe que tiene la respuesta correcta con el ChatGPT y funciona, pero si nosotros, no sé, un ensayo, o me gustó lo de redacción argumentativa, me pegó en el pecho, porque claro, sí, es bastante pretencioso el título de ensayo, ¿no? Para trabajar en un año en filosofía. No sé, se me ocurre que si nosotros no trabajamos con lo que está bien y lo que está mal, salvo que preguntemos, ¿sí? A una cuestión que tenga una respuesta correcta, yo no le tengo temor a la inteligencia, al ChatGPT, en el sentido que yo sé lo que está pensando el gurí,
qué problema anda atravesándolo, y cuando mucho ves que en la redacción lo ayudó, pero yo valoro la elaboración de su problema, capaz que no tanto la redacción. No sé, que me quedé entreverado, pero la discusión con los colegas va por ahí, de que si preguntan que tenga una respuesta correcta, ahí sí marchás con el ChatGPT, pero si no... Una cuestión en relación con lo que vos decías, Germán, ¿verdad? Entonces, vos decías, yo pienso que la inteligencia artificial va en detrimento o en la desaparición del ser docente. Pero sin embargo, vos mismo decías que no le tenías miedo a la inteligencia artificial, y que además renunciabas al control, ¿no? Un poco para pensar en esa otra cara que vos mismo planteabas. Me parece que además, tanto en tanto de entorno, apuntaba a rescatar el silencio, que la inteligencia artificial no lo tiene, porque además son segundos que está elaborando, las respuestas están. Y lo mismo Fernando rescataba, en este caso, determinados conceptos para pensar la relación técnica, cultura, humanidad. Entonces, digo, también yo puedo estar de acuerdo en esa cuestión medio pesimista, pero incluso más allá, me parece que el mundo, el problema allá, en este momento, nos supera ampliamente, pero en tanto mantengamos ese espacio de aula, podrán pasar un montón de cosas, pero vos mismo asignaste la importancia de ese aula, ¿no? O sea, con tanto esa contradicción, ¿no? Pero me parece que lo que decía Alberto, ¿no? O sea, hay cosas que son muy potentes de la enseñanza de la filosofía. No sé, tendríamos que dejar de existir como humanidad, pero no quiero volver humanista, ¿no? Para que eso desaparezca. Aún en las supuestas rebelión de las máquinas, no sé, estoy como tirando bolazos, ¿no? Pero un poco me parece que eso me agarraría igual de esa punta. Pero esto, digo, pensándolo también en lo que vos decías, que creo que no hay problema y me parece bien usar la palabra ensayo, escritura ensayística, hay que reivindicar eso, porque justamente el ensayo para mí tiene la marca de la subjetividad, entonces está muy bien, digo, ensayar no es eso, no es pretencioso, es lo menos pretencioso que hay, todos podemos, digamos, de alguna manera ensayar una escritura. Entonces, en ese sentido lo reivindico mucho más que redacción, me gusta más, digamos, poner el énfasis ahí. Y después me parece que no solamente, digo, lo que vos propones no es solamente una reivindicación de la escritura, sino de la escritura propia. Es decir, porque yo el primer año que empecé a trabajar, bueno, cuando llegó la hora de los exámenes y todo lo demás, descubrí que los alumnos de una determinada profesora, en esa época se usaba mucho un libro de Blecher, de psicología, todos escribían 15 páginas, imagínense, ahora, bueno, y era todo así textual, Blecher, ¿no? Con las variantes, el que lo ponía exacto, el que lo ponía más o menos, el que se comía algunas palabras. Entonces, una escritura totalmente automática. Es lo mismo que el ChatGPT, es decir, el problema no es tanto la herramienta, sino qué hacemos nosotros. ¿Cómo se llega a esa escritura? Es lo más interesante. Yo trabajaba mucho en esa cosa y, por ejemplo, yo rescato eso que vos mencionaste, que yo lo hacía mucho, que era el trabajo previo en pequeños grupos, justamente porque también tiene un impacto sobre la evaluación. Viste que vos en la clase es colectiva, es dialógica, leemos, discutimos, pero después la evaluación es individual, es como, viste, ese momento así. Entonces, cuando vos llegás como parte de un proceso, se descarga de unas connotaciones que justamente como que nosotros no queremos darle.
¿no? Entonces, en ese sentido, incluso yo lo que hacía mucho es, bueno, ese día vos te podés traer una hojita de ruta, si querés una cita, si querés una pregunta, un esquema. Igual yo pasaba y los miraba, porque estaba en lo que te decía, Leona, ese guardalo, eso ya no sirve, porque te lo hiciste en casa, bueno, ese guardátelo para vos, o regalámelo, pero es otra cosa. Y que en ese sentido creo que es bueno, tiene muchos efectos positivos esa forma de trabajar, no solamente la escritura o el combate al chat GPT. Así, incluso si el chat GPT no existiera, es decir, creo que esa forma de trabajo tiene mucho que ver con trabajar filosóficamente también con los chiquilines. Y además, bueno, también tenemos la oportunidad de pensar la relación que tenemos con esos objetos. Digo, eso también es algo que nos da la posibilidad nuestros cursos, ¿no? Es decir, y eso tenemos que hacerlo. Creo que estos temas que trae Fernando tienen que estar en los cursos de filosofía, son fundamentales, sean o no sean pibes que vayan a trabajar con la técnica, porque todos estamos totalmente atravesados por esa relación con los objetos técnicos. Entonces me parece que está bueno. Y otra cosa interesante también de lo que vos decías, que decías ahí como al pasar al principio, que yo creo que no hay que dejar de señalar, es la importancia de los 3 cursos, de nuestros programas, del hecho de que más allá de que tengas o no más tiempo para investigar otras cosas, que un programa de filosofía pueda ser pensado como un proyecto de investigación es algo que, digo, no debe darse en demasiados lugares y que entonces, bueno, eso hay que defender, seguirlo defendiendo, que me parece como súper importante. Sí, yo quería, en esto de que estamos como, no sé, ¿será necesario esto? Bueno. Como este es un espacio para compartir también las prácticas, ¿no? Me quedo con 3, 4 cositas que escuché, esto de la escritura, los silencios y dar tiempo. En mi caso, estuve trabajando en el colegio hasta hace 2 años atrás, sí, con chiquilines de edad estándar, pero vengo como muy enfocada en el nocturno, ¿no? Y esto viste cuando vos dijiste recién, si va un inspector de filosofía, porque además me pasó, y todavía colega muy amigo, ¿no? Que me dijo que yo daba poco, que podía dar más, ¿no? Mario, hermoso. Y yo le dije, mirá, Mario, le digo, yo vengo haciendo como una experiencia que yo veo que si yo meto, acá esto es como que uno empieza a pasar revista a titulares y en un semestre estamos como, ¿no? Y yo voy a decir la verdad, yo veo una unidad sola. En un semestre. No, yo en un semestre, porque en un semestre del nocturno yo hago lo que horrible palabra, aprestamiento o el introductorio es prácticamente como sentar la sintaxis de la asignatura, ¿no? Es decir, es como decir, bueno, así por acá va la filosofía, así vamos a trabajar, este es el espacio que queremos instaurar, ¿no? Y eso me lleva 3 semanas, ¿no? Por lo pronto 4 para arrancar. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una de las cosas que vengo haciendo, y más allá de que no sea sistematizado, pero yo después converso con ellos, ¿no? Es decir, es el tema de que todas las clases, pero es que es casi natural, hay un espacio de escritura. Porque si no, las personas que vienen de laburar, que andan todo el día, nosotros no nos sentamos a escribir. Ellos no se sientan a escribir. Y sentarse a escribir es una práctica. ¿Y qué pasa? Ellos obviamente dicen, ay, no, vamos a conversar, que todo quede en la oralidad. Y sin embargo, después ellos reivindican haber hecho eso. Porque llega a la instancia del parcial, hasta la muñeca te funciona distinto. Vamos a decir la verdad, ¿eh? Y entonces esa instancia de grupal, donde ellos tienen que bajar a tierra y así sí escribir 4 renglones, en forma sistemática, porque no soy ninguna investigadora, no tengo estadísticas ni nada por el estilo. Después cuando vos lo conversás con ellos dicen que eso que ellos hicieron previo realmente sirvió. Porque si nosotros nos quedamos solamente en la oralidad, en el intercambio, cuando llegamos a sentar, ¿no? Pasa eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo eso lleva tiempo, dar tiempo y postergar la ansiedad
de decir, ay, no, pero yo quiero ver la filosofía política también. Y bueno, capaz que un año veo filosofía política, capaz que un año veo ética. Entonces, es como que al final los contenidos son pocos, pero hay como un proceso, ¿no? En donde también incluso hay el silencio, está la palabra de ellos, es decir, y todo eso lleva, ¿no? Pero hay que abrir el espacio. Si vos no abrís el espacio, es tan fácil como, hay que abrir el espacio, la instancia para que sea el diálogo, la instancia para que sea la escritura, si hay que colectivizar, y colectivizar lleva media hora, llevará media hora, ¿no? Yo un poco lo estoy como viviendo así, ¿viste? Sin el estrés de creer que estoy en menos. Creo que al final termina pasando más, eso. Es por... No, sí, es para nosotros. No, que sigo como pensando esto de la escritura, algo que a mí me gusta una frase que dice Derrida, que es que por cada escritura hay una tachadura. Y yo a veces lo tomo literal, además de cómo lo dice Derrida, y un recurso didáctico que me parece, creo que es un recurso didáctico, que utilizo, que me parece que está muy bueno para esto de darle lugar al encuentro con la escritura en el aula, es que ellos puedan ir entregando, primero que trabajo mucho con la escritura en el aula y a mano, esto de puño y letra, y que puedan tachar, ¿no? Que tiene que estar tachado el texto. En el texto tiene que haber un momento de tachadura, es decir, que yo me arrepentí, ¿no? Y trabajo con ellos, bueno, usé este término y me arrepentí, porque después, como pensé en esta pregunta, me di cuenta que este término no era lo que yo quería decir. No voy a escribirlo de vuelta. Esto lo empecé a detectar con los grupos de cuarto, de primero, de bachillerato, cuando arrancaban la hoja, se equivocaban y ¡rac! ¿No? ¡Rac! Entonces era tipo, pero pará, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces ahí aquello, dije, bueno, con esto hay que hacer algo, y esto del lugar del error, y también en esto me pongo media lacaniana, del fallido, del término fallido, de la falta, y vos decías hoy. Y gracias, porque iba a eso que vos decías, bueno, me pongo en menos. Creo que hay que instalar algo de ponerse en menos en el aula. Es decir, ponerse en falta. Darle lugar a la falta. A que el docente no siempre tiene todo para decirlo, ¿no? Como yo decía, bueno, es un poco el juego de la castración narcisista. Claro, no, pero a veces me pasa que me pasaba como docente y me pasa como estudiante, o me pasaba y me pasa, que a veces el otro toma la palabra y se empieza a angustiar si no puede dejar el vacío, entonces tiene que decir, tiene que explicar, tiene que, ¿no? Y hay algo de que el estudiante también detecta esto de, yo voy a decir esto es lo que el otro quiere escuchar, ¿no? Y no sé si el uso de las herramientas no tiene que ver también con eso, ¿no? Con no poder ponerse en falta. Y quería rescatar, que me encantó, que lo voy a ir a leer, no lo manejo este autor, la verdad, pero me gustó mucho esto de la decisión de la cultura máquina, creo que te escuché bien, o de lo humano máquina, y que me parece que ahí, en esa palabra, ¿no? Decisión, es como que me parece que cada vez más pienso que el aula y la clase de filosofía tiene que ser una decisión. Escisión, ¿eh? Decisión, ¿sí? Decisión, perdón. ¿Lo dije mal? Con SC. No, por las dudas. Sí, decisión. Sí. No, con SC, ¿no? Bueno. Una decisión. Bueno, el falso micrófono. Nada, en realidad tenía varias cosas, pero ahora que hablaban de esto, a propósito de hace 2 años más o menos, con un grupo hermoso de ingeniería de CT, perdón, en el IVO, yo tenía el prejuicio humanista y siempre como que me retuve a trabajar con grupos de ingeniería hasta que finalmente fue encantador. La verdad que lo mejor. Y era tan lindo el grupo, y justamente un momento vino un amigo filósofo belga que vive en Estonia, se llama Luc Delanois, que trabaja mucho en Chile, México, anda siempre de nómada, y bueno, paró acá y tuvo unos días conmigo, y como él es especialista en física cuántica y es musicólogo, bueno, lo invité a ir a
a que diera una clase con este sexto de ingeniería. Ellos estaban encantados. Y cuando íbamos subiendo la escalera del Ivo, le digo, ¿y qué vas a trabajar? Me mira y me dice, voy a improvisar. Yo digo, mientras subía la escalera, ok. No dije nada y ahí me miró y me dice, que vos preparás tus clases, me dijo. Yo dije, bueno, sí, digo, la verdad que sí. Me dice como, bueno, nada, fue como provocador eso, ¿no? Porque obviamente que tampoco es, bueno, para improvisar justamente uno tiene que, sí, demasiado, ¿verdad? Sí, pero bueno, algo de eso, de apertura también a lo indeterminado, creo que, o lo que puede pasar, ¿verdad? A veces una clase demasiado planificada puede obstruir, ¿verdad? También puede como acallar, también es el silencio a veces que implica la improvisación, ¿no? Bueno, nada, y también agregar algo en términos de que la popularización de la inteligencia artificial en estos últimos años nos obliga, a mí por lo menos me ha obligado a cambiar un montón de cosas que me parecían súper interesantes y valiosas a nivel evaluativo, pero intento resistirme. Y lamentablemente a veces te obliga a usar estrategias no del todo agradables, ¿no? Pero resistir a que justamente también que la escritura es una técnica, ¿verdad? Jung dice que es una cosmotécnica y también un poco intento siempre empezar los cursos, sea de cualquier nivel, de primero a tercero, planteando estos problemas. Sobre todo en términos de lo que algunos llaman infocracia, y cómo estamos sometidos, que también justamente el vínculo con lo técnico, fundamentalmente con lo digital, si bien no está cargado de ignorancia sobre esos aparatos y sobre lo que hay detrás de estos aparatos, esta idea del software, por ejemplo, Kittler, que es un filósofo de la técnica muy interesante, plantea, hay un ensayo de él que se llama No hay software. Así que esta división entre el hardware y el software es, dicen algunos, un resultado de la tradición dualista entre mente y cuerpo, ¿no? Hombre de acción y hombre de pensamiento. O también, sí. Y bueno, todo lo que hay detrás en términos de energía, de datos, de manipulación de los sujetos, todo lo que tiene que ver también con los problemas de salud que acarrea el exceso de uso de cosas que son adictivas y que en el campo de la medicina también se llaman drogas digitales. Entonces, a mí me fascina negativamente cuando voy a un lugar y sean jóvenes o adultos, mientras estamos tensionados en algo, bien, pero cuando la tensión se termina, todos van hacia su celular, ¿no? Eso me parece como me asusta un poquito. Pero bueno, hay también como una tecnofilia ahí, ¿verdad? Adictiva, que acarrea para mucha gente problemas de salud. De hecho, hace un mes Zuckerberg fue demandado por un problema en un juicio con una adolescente que no sé si se suicidó o qué, pero bueno. Entonces, bueno, es interesante ver en la trastienda de toda esta tecnología. Se está planificando, por ejemplo, un centro de datos para toda la IA que viene. Ni que hablar de todo lo que se está invirtiendo ahí, ¿no? Porque justamente el cúmulo de dinero que se está invirtiendo en ese campo también asusta. Se está planificando un centro de datos en Estados Unidos que necesita 5 centrales nucleares para sostenerla energéticamente, ¿no? Y para concluir, este año estábamos hablando con un grupo de esto, con un quinto artístico, y
Y bueno, de todos los temas que parece la IA venir a sustituir el trabajo, y un alumno así como un gesto socarrón me dijo, sí, y la IA también va a sustituir a los profesores. Y yo le dije, sí, y también va a sustituir a los alumnos. O sea, va a generar un vacío total. Sí. Sí. Sobre los porcentajes más, tomando un poco de antes, ¿no? Pero justamente vos habéis hablado del concepto de investigación, el curso como concepto de investigación. Sabemos, me volví a plantear, eso te da como volverlo a plantear, un poco para salvar este problema que vos decías a una de las unidades, no sé qué. Me parece que antes superaba de las unidades. En realidad, si uno piensa el curso desde la investigación, o desde un proceso de investigación, o desde un problema, como puede ser este que apuntaba Fernando, sumamente necesario de pensarlo, las unidades se van ensamblando, pero no por las temáticas, sino por los diferentes problemas. Obviamente traer un problema político, ético, metafísico, ¿no? Entonces, me parece que no es un problema de la clase sedenta, o que vos estás en todo esto de la clase sedentosa porque le doy un montón de tiempo a la escritura. Está justificado en ese curso, fundamentado, pensado. Me parece que hay que borrar eso, ¿no? Junto a un temor de la serena, la intención, de dice que, bueno, pero sube avanzando desde otro lugar, ¿no? Un poco de eso. De otra cuestión me quedé pensando, papá, eso entendí muy bien. Si vos en todo el momento hablaste del silencio como recurso, lo pensaste como un recurso. Lo digo porque la palabra recurso, o sea, a mí me genera bastante ruido. Sí, en realidad creo que es un acto en sí mismo. Con todo lo que dijiste, Pero bueno, creo que lo hice también un poco para provocar a ver si pasa algo también, que es cómo lo pensamos, cómo lo estamos pensando. A veces, al menos escucho, yo trabajo también como coordinadora en un centro educativo, ¿no? Entonces me pasa de estar también como escuchando docentes, ¿no? En ese sentido. No de filosofía, pero otros docentes. Y esto de hacer silencio, no hacen silencio, somos, y me incluyo porque me gusta incluirme en esto de la problemática, somos los docentes los que estamos. No hace silencio, hablan. No puedo dar la clase, no me escuchan. Estoy citando cosas que escucho todos los días. Como si entonces por eso lo tiré un poco también a ver si por eso lo dije, capaz que es un recurso, o es un recurso, me lo pregunto. ¿Tiene que ser un recurso didáctico? ¿Es una demanda del docente? ¿No es una necesidad narcisística del docente que el estudiante esté? Por eso me gustaba esta sutileza entre el silere y el tacere, ¿no? Es decir, entre el silencio y el callar. Como invitar a pensar juntos y juntas desde esa categoría conceptual. O sea, mi trabajo tenía más que ver con lo que me interesaba como conversar acá, era como, bueno, ¿cómo puedo a partir de estas categorías conceptuales traerlas a pensar la didáctica de la filosofía, ¿no? Ese es más que una experiencia puntual de clase, era como algo más, como que puede atravesar cualquier planificación. Esta por ahí, ¿no? Como Era Alberto. Estos momentos son maravillosos de la jornada. Estaba pensando en si en realidad no estaremos asistiendo al velorio hace varios siglos del sujeto que es efecto del lenguaje. Yo creo que todos militamos en la trinchera acá, ¿no? No sería necesaria la aclaración que todos militamos en la trinchera del lenguaje, del sujeto ilustrado, ¿no? De la subjetivación a través de la escritura.
Pero está bueno pensar también que estamos asistiendo hace varios siglos a la aparición de otras formas de pensar también, que la traen sobre todo estas nuevas generaciones. Y lo que decía de la experiencia del cerebro, que se iluminaba. Yo soy muy desconfiado de las neurociencias, pero me sirve igual para tomar cosas, ¿no? Se ilumina otra parte del cerebro, y bueno, vamos a poner foco en esa parte del cerebro que se iluminó, a ver qué pasa. No sé, yo soy militante de todos los que estamos acá, indudablemente que somos todos, pero también estar pensando que se avecina otro sujeto, al que todos le tenemos terror y del cual todos desconfiamos, seguramente. Pero yo estoy atento a ver qué pasa con ese sujeto, con qué cosas viene, porque este sujeto que nosotros estamos defendiendo surgió alguna vez, no es esencial, ¿no? Surgió, es un proceso histórico y se va a terminar alguna vez. Entonces, eso nomás como reflexión. Y después, bueno, yo llegué a Simondón por el antiedipo. En todas partes máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. Yo funciono desde ahí, así que maravilloso, sí, no funciono maquínicamente, así que maravilloso. Estaba pensando en lo que vos decías sobre el silencio como recurso. Yo lo uso en una actividad cuando inicio el origen del pensamiento filosófico, y es re interesante cómo en el silencio ellos encuentran un estado en el que nunca han estado, valga la redundancia de la palabra, ¿no? Y me pareció súper interesante. Me parece que es un recurso del silencio, porque yo los hago pasar por una instancia de unos minutos donde ellos tienen que estar sin hablar, sin interactuar entre ellos, y les resulta re interesante porque están muy lejos hoy en día de esas situaciones, y cuando pasan esos minutos ellos tienen que escribir qué sintieron, siempre la escritura también, ¿no? Qué sintieron, si se aburrieron, qué pensamientos. Y ellos por momentos como que se sienten perdidos, y dicen, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que pensar? Y cómo el silencio es un recurso, me parece, didáctico, sí. En el contexto que yo lo planteo, sí, porque los pone en un lugar donde, bueno, se dan cuenta que hay un espacio que ellos no habitan, el silencio, casi nunca. Y se lo plantean después entre ellos en el salón, las cosas que pensaron, que nunca se dieron cuenta que pensaban eso, la soledad, y me parece muy interesante que lo traigas porque yo lo uso también como una instancia para ellos que les resulta como nueva, sobre todo. Nada, eso. No, era sobre el silencio y sobre no pensarlo como un recurso en el sentido como tradicional de, bueno, denme los recursos y voy a tener los efectos esperados. O sea, no verlo así como desde esa tecnología educativa, si se quiere. La clase siempre tiene algo de escenificación. Entonces puede haber también como escenificaciones que ayuden a que eso, digamos, sea parte, que el silencio sea un personaje de la clase, suponete. Y que en ese sentido no tendría el sentido de recurso, de bueno, voy a hacer esto para que haya tales efectos, sino bueno, que haya un espacio para justamente que se desobture lo que no queremos escuchar, o lo que no queremos saber, o lo que no sabemos, o yo qué sé, por ahí. Pero a veces el silencio es efecto, ¿no? Porque cuando hay silencio maravilloso. También. Es decir, es una experiencia. Entonces, bueno, cómo uno puede generar condiciones, digamos, porque en definitiva vos en el aula tenés una responsabilidad de proponer algo. Entonces, bueno, es decir, generar una experiencia en la que el silencio sea parte del trabajo, ¿no? Eso está interesante. No, yo en realidad, capaz que retomar un poquito esto que decía Isabel, de generar una experiencia donde el silencio también sea parte, y pensarlo en viceversa, o sea, generar un silencio para que haya una experiencia, y cómo tal vez, aunque suene un poco a un cliché, el silencio también sea un espacio de resistencia en el aula, en el sentido de que actualmente, por ejemplo, con esto que estamos hablando de la inteligencia artificial y todo eso, tal vez algunos ya lo vivieron, tal vez no, pero tenemos, por ejemplo, desde Ceibal, autoridades que están yendo a las coordinaciones a hablarnos de
cómo nosotros podemos tener herramientas de evaluación utilizando la inteligencia artificial. Y a nosotros, por ejemplo, se nos dijo que las áreas de literatura y letras, con esas palabras textuales, lo que podíamos hacer para ayudarnos a pensar juntos, utilizando la inteligencia artificial, era simplificar los textos. Entonces, cuando el señor encargado de eso dice, él usó particularmente el ejemplo del Quijote, y hay una profe de literatura que quedó un poquito en shock, y yo le dije, a ver, hay una cuestión específica de las asignaturas que nosotros no podemos obviar y que está precisamente en los textos fuente. Y él, a ver, lo que trató de decir era que si nosotros teníamos algún caso particular, de repente simplificar un texto era una vía, y yo dije, no, a ver, una cosa es, por ejemplo, entregar un glosario, pues, y hasta ahí también lo pienso, yo qué sé, pero el silencio y los tiempos que requiere el silencio son un espacio de resistencia y tal vez un fin en sí mismo, pero no viéndolo en oposición, como yo qué sé, esto que estamos hablando de recursos, sino que un fin en sí mismo en el sentido de que tiene un jugo propio, el cual es analizable, cuestionable, etcétera, 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 que requiere unos tiempos y que va en contra de esta automatización de nuestra tarea que desde arriba se nos está incentivando a, ¿se entiende? Que yo no sé qué tan posible es en general, pero está... esta persona inclusive dijo, bueno, hay que ver desde qué lado nos situamos, si desde las didácticas específicas o desde una didáctica general. Y yo dije, a ver, a mí no me va a invitar nadie a dejar de lado la especificidad de mi asignatura, pero nada, eso, pensar la resistencia desde ese lugar. Que me quedé pensando en lo que planteaste vos, que es compartir una pregunta en realidad. Con esto de la inclusión de las tecnologías o de la técnica, las diferentes técnicas, estos de los objetos técnicos, ¿no? Al menos veo un valor en problematizar, darle lugar a la pregunta en el aula de filosofía sobre cuál es si es una epistemología, si es una producción de discursos, si es... darle lugar a esa decisión me parece interesante en la cuestión de clase también, ¿no? Porque vos hoy lo decías, Bill Gates está desarrollando inodoros inteligentes. Quienes puedan acceder a eso, ya sabemos quiénes son. Entonces, hay un lugar... Es para gente pobre. Claro, Porque él es un filántropo, pero la real... O sea, es para gente pobre, ¿no? Es para gente pobre. Entonces, a mí me pasa cuando trabajo en la educación pública que o sea, no me puedo poner tecnofóbica porque me parece que sí. No quiero que quedes vos ahí instalado, pero digo, en el sentido de porque me parece que ponerme en ese lugar me hace como seguir reproduciendo ciertas desigualdades, porque hay otros sujetos que pertenecen, acceden a otra cultura de clase, donde eso se vuelve casi que la herramienta después de explotación de otros. Entonces creo que hay algo ahí en la educación pública de tomar para transformar, digamos, esto que vos planteás, me parece súper interesante, que vos lo trabajes en un sexto de ingeniería del LIBO, porque me parece que tampoco es esto de, tomo el discurso del enemigo para transformarlo, no es por ahí, sino que es pensar sujetos que sepan usar la herramienta, que puedan problematizarla y también puedan hacer otra cosa. Esto me toma 30 segundos nomás. Me imagino que venís en esa línea también. Pero bueno. Sí, con un grupo de ingeniería estábamos planificando una salida, ¿no? Ellos estaban muy aburridos del aula y bien. Bueno, chicos, vamos a ver un museo de tecnología, ¿no? Entonces, curiosamente, el único museo parecido se llama Fernando García, está en Camino Maldonado, en Carrasco, por allá, que era un magnate del tabaco de los años 30, 40, que tenía una colección impresionante de obras que las donó al Estado. Ya no pasa eso. Y además donó su chacra mansión para el Estado, y ahí está el museo. El único museo de tecnología, entre comillas, que hay en Uruguay, de los 200 y pico de museos que hay. Bueno, estuve
y hace unos años para una película, y está lleno de carruajes antiguos, diligencias, hay 3 trolebús rotos, o 1 o 2, está todo abandonado, arruinado, y después hay una máquina enorme de cosechadora o algo así, como de muy antigua, del siglo XIX, una cosa así. O sea, no da. Ese lugar lo tomaron las empresas, ¿no? La verdad que el parque es divino, como para ir cuando vayan porque es muy lindo. Pero me llamó la atención y lo poníamos como un ejemplo de lo que dice Simondón. O sea, de 200 museos que hay en Uruguay, no hay uno solo que es el del Latu, pero que tampoco podríamos decir que es un museo, porque es el mismo que hace 20 años con la bola de Tesla, la hormiguita, no ha cambiado. Y después hay un pequeño museo de Utu, que es como más interno y tiene que ver más con la formación. O sea, esa carencia también es una muestra de la educación muy humanista que tiene Uruguay, de la tradición muy francesa humanista de Uruguay. Pero bueno, es como una muestra de esa escisión, ¿verdad? Como de esto no... De no darle lugar. Sí, no darle lugar al pensamiento y justamente a que nos permitamos una reflexión sobre todos estos elementos. A mí me parece que la filosofía tome el lugar de estar ahí, desplaza esto de lo empresarial, del mercado, porque en realidad los grupos de robot, todo lo que es más que nada en UTU, ¿no? en educación técnica, los grupos de robótica, de informática, van mucho a empresas. O sea, ese lugar lo tomaron las empresas. Claro. Las empresas invitan a los estudiantes de la periferia de UTU, por ejemplo, a que vayan a visitar una empresa que nunca van a dirigir. Y además, ¿no? Es decir, a que vean objetos tecnológicos que nunca van a dirigir. Ojalá que sí, pero de los cuales van a llegar 1 o 2. Y la fascinación voy a nombrar empresas porque no corresponde, pero ha tomado ese lugar de la producción de discurso en el mercado. Bueno, muy bien. Muchas gracias a las 2, 3